Recuerde, al evacuar, no utilice los ascensores. Use las escaleras apoyándose en los pasamanos. Las escaleras de emergencias conducen a las salidas del primer nivel, las cuales acceden hacia las avenidas Isidora Goyenechea y Carmencita, respectivamente. Diríjase a la zona de seguridad que se encuentra ubicada en la vereda opuesta, correspondiente a la Plaza Perú. No regrese hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. Ok, ahí estamos listos entonces con todas las medidas de seguridad del hotel, así que muy buenos días a todas y todos los presentes que se encuentran en este salón del Hotel W y también, por supuesto, queremos saludar a todas y todos los que nos acompañan de manera online en este seminario. Antes de comenzar la jornada, queremos recordar que este año la Cámara Marítima y Portuaria de Chile cumple 80 años. El 28 de abril de 1944, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, asociación gremial, se fundó en Valparaíso, surgiendo de un comité especializado en el rubro marítimo de la Cámara de Comercio de Valparaíso. El directorio se estableció con representantes de las empresas navieras nacionales y extranjeras, de los agentes de naves, de las empresas carboníferas y de las salitreras. En los últimos años, Camport ha sido testigo y protagonista de transformaciones globales en el comercio marítimo. Desde la globalización hasta las innovaciones tecnológicas y el cambio climático, la institución mantiene su compromiso con la competitividad y los intereses de la industria. Su labor, esencial desde su origen, se proyecta con fuerza hacia el futuro. Bueno, ahí lo que acabamos de ver es el primer capítulo de una serie de 6 que muestran la historia de Camport y la evolución de la industria. Lo van a poder ver ustedes directamente en el canal de YouTube de Camport, también en su sitio web y también lo vamos a estar subiendo a LinkedIn. Así que gracias nuevamente a todos por estar aquí en estos 80 años de historia. Y damos la bienvenida entonces oficialmente ya a este seminario que lleva por nombre 80 años de Camport, el futuro y la industria marítimo-portuaria. Una temática que nos reúne también con el objetivo de analizar los principales desafíos de nuestra asociación gremial, facilitar y potenciar el comercio exterior por los puertos nacionales. Para esto, hoy nos acompañan importantes autoridades y destacados expertos. Gracias por su presencia hoy, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz. Bueno, también damos las gracias a las diversas autoridades presentes, representantes de importantes gremios nacionales, directores y representantes de gremios regionales y empresas portuarias. También a los directores de la Cámara Marítima y Portuaria presentes y a su presidente Daniel Fernández Coprit, a quien por supuesto voy a invitar en este momento a que suba al escenario para dar el inicio oficial de esta actividad. Por favor, Daniel, adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, ministro, en primer lugar por acompañarnos. Gracias a los presentes por haberse dado el tiempo y además en un día un poquito complicado para la ciudad. Ya nos estamos acostumbrando tal vez. La parte buena es la lluvia, la mala son las consecuencias, pero bueno, es parte de la vida. Agradezco también a quienes están presentes online a través del canal de YouTube dedicado especialmente, a las autoridades presentes, a los ejecutivos de las compañías y también a la prensa presente. Y bueno, ustedes vieron esa mini cápsula, el origen de la Cámara Marítima Portuaria de Chile. 80 años es mucho tiempo y evidentemente han cambiado muchas cosas, entre ellas la Cámara, pero sobre todo la industria portuaria.
En la fecha en que la Cámara se creó no existían los tratados de libre comercio prácticamente. Hoy día, de los años 90 solamente a la fecha, el intercambio comercial ha aumentado en términos reales, en valor, un 770%. Y en términos de carga, de los años 90, prácticamente en tonelaje, más del 50%. Y hoy el sector portuario moviliza 91% de la carga de comercio exterior. Entonces, creo que no tengo que extenderme mucho en la relevancia y la importancia de los puertos y de las cadenas logísticas en la economía y en la sociedad. Quiero decir que, hablando de los años 90, nosotros visualizando lo que ha pasado, sentimos que la política que se aplicó desde los años 90 ha sido muy exitosa. El hecho de que podamos movilizar esta carga que mencioné eficientemente no es producto de la casualidad, sino de acciones que se tomaron explícitas. Desde la modificación originalmente de la ley de Imporche y luego la política de desarrollo portuario. En nuestros cálculos tenemos cerca de los 2.000 millones de dólares de inversión si uno suma infraestructura más equipamiento de todo tipo en los puertos en los últimos 20 años, 25 años, desde los 90. Y una operación bastante eficiente si uno compara los puertos con los parámetros internacionales. Ahora, el índice LPI recientemente castigó un poco, ¿no es cierto?, al sistema logístico chileno, pero sobre todo al transporte terrestre, principalmente las deficiencias que nosotros sentimos están más en la accesibilidad hoy día que en la eficiencia propia de la transferencia en los mismos recintos portuarios. Entonces, claro, con vistas al término de concesiones, de periodos de concesión que se abrieron en los 90, va a haber nuevas llamadas a licitación por concesión. Además, la ley no permite las renovaciones, salvo condiciones mínimas que ya se han realizado. Entonces, el gobierno está impulsando una política nacional de desarrollo portuario que pretende actualizar de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en estos años. Pero desde nuestro punto de vista, cuando uno aborda una modificación de política o cualquier cosa en la vida, y citando al biólogo y profesor Humberto Maturana, lo primero que uno tiene que hacer es ver qué es lo que quiere conservar. Es decir, cuáles son aquellos atributos, pilares, elementos que han hecho exitoso el sistema, sobre los cuales hay, por así decir, que pivotear o cambiar aquellos que lo pueden mejorar. Pero esto no es como nos enseñan en la universidad y en general los economistas utilizan este criterio de ceteris paribus, ¿no es cierto?, de que modifica una variable y el resto constante para ver qué es lo que pasa. Es un ejercicio teórico. En la vida real no existe, en la práctica no existe. Prácticamente el ceteris paribus porque uno modifica una pieza y está modificando el puzzle completo o una parte del puzzle. Entonces, si uno dice esto es bueno, pero quiero agregar esto, hay que tener cuidado de que es lo bueno se pueda realmente conservar. Entonces, desde el punto de vista de la política de desarrollo portuario, creo que tal vez lo que ha faltado es la incorporación de más tecnología e infraestructura terrestre. Yo diría que esos son los elementos que podríamos mejorar. Y claro, se habla mucho de inversiones, viene un nuevo ciclo de licitaciones y de inversiones, pero la verdad es que tenemos un espacio enorme para mejorar capacidad por la vía de la eficiencia. La mala noticia, entre comillas, es que no somos tan eficientes en la cadena logística. La buena es que eso nos abre una oportunidad muy grande de mejorar, aumentar capacidad por la vía de mejorar la eficiencia. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, es que es increíble que todavía los camiones no operen en 24/7, el tercer turno de camiones famoso de la noche. No es culpa de los camioneros, es decir, si un chofer va a ser secuestrado, bueno, entendemos de que no va a ser un poquito reacio, y no estoy exagerando porque hubo secuestros de carga completo, y eso bajó cuando los camioneros cerraron este tercer turno. Entonces, necesitamos más seguridad en la ruta, necesitamos más tecnología de seguimiento, necesitamos perfeccionar el sistema de sellos en contenedores, bueno, muchas cosas en esa línea. También los cambios en los estudios de maniobrabilidad. No puede haber puertos en Chile que operen el 80% del tiempo. Eso es absurdo. O sea, vamos a hacer inversiones cuando en realidad tenemos 80% solamente operando. Entonces, todo lo que es tercer turno de camiones, cambio de estudio de maniobrabilidad para permitir otras condiciones de operación, adaptadas a naves mayores y a cambio en las condiciones de clima, los pilotajes, los remolques, la altura de ola, son todos elementos bien trascendentales para aumentar eficiencia. Y en términos de transporte terrestre, nosotros tenemos en un costo promedio de un contenedor, en términos más o menos agregados, sin ser muy riguroso,
de un contenedor que va hacia Pacífico el 20% del costo de transporte terrestre en Chile, mientras que el promedio de la OECD es 10%. Ahí hay otra ganancia de eficiencia importante, no hay que mirar solamente los puertos porque este es un sistema integral. Otro tema que nos preocupa y que hemos estado hablando mucho últimamente es el crimen organizado, porque la verdad es que el contexto de realización de inversiones en una situación donde el crimen organizado está creciendo su influencia es complicado. Nosotros hemos tenido daños directos de casi 9 millones de dólares en 3 años, ¿no es cierto?, producto de robos, ataques a recintos, a camiones. Entonces es necesario fortalecer los controles. En ese sentido, en el lapso de 3 años va a aumentar en 125 patrullas la Armada, la dotación de policía marítima para controlar fronteras, ¿no es cierto?, o borde de mar. Eso creemos que es una muy buena noticia que acaba de ser aprobada por el Parlamento. Pero la eficiencia también debe alcanzar el sector laboral. Nosotros necesitamos flexibilidad, polifuncionalidad, como se da en muchos sectores de la economía, y la verdad que en 10 años los costos laborales han aumentado un 100% en términos reales. Entonces, con mira a las futuras licitaciones, necesariamente el costo laboral debiera ser un factor de ajuste tarifario cuando hay decisiones de la autoridad. Es decir, act of God, que se entiende, ¿no es cierto?, algo externo a mi gestión. Si hay una negociación colectiva y hay un ajuste, bueno, esa es responsabilidad del concesionario. Pero si hay 40 horas, si hay una restricción al turno alternado, bueno, todos esos elementos que impactan, producto de cambio en la legislación, deben ser incorporados como una componente de costo en las futuras licitaciones. No me quiero extender mucho porque simplemente esta era una introducción, pero sí quiero recalcar que algunas acciones. El punto 1 para nosotros es el tema seguridad. Sin seguridad, la verdad es que no tenemos posibilidad de desarrollar una industria sana, y en ese sentido hemos pedido públicamente que ojalá puedan escanearse el 100% de los contenedores sin afectar el flujo logístico. Se argumenta, no, pero es que vamos a trancar la cadena. No, si esto existe en Ecuador, existe en muchas partes del mundo, en América Latina también. Se puede escanear en movimiento y sobre todo considerando sistemas de inteligencia artificial que detecten posibles cargas. Los autos no se revisan prácticamente. Ahí hay otro factor. Los autos que se importan, me refiero, no los que transitan en la vía pública, que tampoco se revisan mucho, pero bueno, eso es otro tema. Y lo otro son los servicios públicos 24/7. Nosotros tenemos, es otro factor de eficiencia que podemos ganar. Si los servicios públicos como SAC, aduana, etcétera, operaran 24/7, realmente podríamos mejorar mucho la eficiencia también. Saludamos y estamos muy contentos de que la ley de cabotaje esté avanzando en el Parlamento. Hemos sido flexibles en eso. A nosotros no nos interesa ser en esto dogmáticos, sino más bien prácticos. Lo que nos interesa es que los contenedores de comercio exterior nunca sean considerados cabotaje. Ese es como el título de nuestra canción. Y hasta ahora ha ido evolucionando así. El Parlamento se ha abierto a escucharnos, hemos tenido buenos diálogos con el ministro, así que en eso estamos contentos de que pueda avanzar. Y por último, si bien hay capacidad suficiente, y esta es una discusión que tenemos al interior de la Cámara, es este tema de atender naves, las que son ultra large container vessels, ¿no es cierto?, naves de 400 metros de eslora, 60 metros de manga, 18 de calado autorizado, 20.000 TEUs. Nosotros no estamos en Chile en condiciones todavía de recibir esos buques. ¿Es algo urgente? No. Saludamos sí que el proyecto de Valparaíso, que sentimos que es un buen proyecto, considere un sitio de atraque en esas condiciones y que a futuro el puerto de San Antonio los pueda considerar. ¿Es un tema urgente? No, pero es un tema, ustedes saben que la planificación portuaria, sobre todo hoy día con los permisos, con las posibilidades de judicialización, hay una ley sobre eso, ojalá avance, los tiempos se van estirando. El caso de San Antonio es un ejemplo. Entonces hay que pensar ya y actuar ya si queremos tener resultados en 15 años. Bueno, les reitero la bienvenida, los agradecimientos y espero que podamos continuar en esta Cámara, ¿no es cierto?, con nuestro diálogo interno, pero también lo que hemos aumentado en gran medida es el diálogo con el gobierno, con los actores que influyen sobre la cadena logística para en el futuro tener un país mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel, por el contenido de tus palabras que claramente llevan a todos los presentes a la reflexión y al diálogo sobre los desafíos que deberá enfrentar y que ya está enfrentando, obviamente, este sector, esta industria. Y a continuación los quiero dejar ni más ni menos que con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien ha querido entregar unas palabras en la apertura de este seminario. Bienvenido, ministro. Excelente, muchas gracias. Buenos días, gusto de estar aquí. La verdad que es bien impresionante enfrentar a una asociación como Camport que cumple 80 años. Habla de la madurez de la industria, del rol además que iba jugando esta Cámara en que nuestro sistema portuario pueda llegar a ser a lo que es hoy. Es evidente que donde estamos en materia portuaria sería distinto si no hubiésemos contado con este tipo de espacios de diálogo, de trabajo conjunto, que nos permite hoy día mirar nuestro sistema portuario como un sistema que es un sistema adecuado y bueno. Y durante los últimos 80 años la industria marítimo-portuaria la verdad es que ha experimentado cambios muy relevantes y que Chile ha ido logrando adaptarse. Buques cada vez más grandes, ¿verdad? Y evidentemente aparece como un hito clave el auge del contenedor en la década de los 80, que cambia en forma muy importante la logística de nuestros puertos. Pero también ha habido, y creo que es relevante de recordar en este espacio, algunos hitos claros que han surgido desde el Estado, en que la formación de la empresa portuaria de Chile en Porche en 1960 y posteriormente a partir del año 97 la creación de las actuales empresas portuarias a lo largo del territorio nacional. De esa forma creo que es clave y claro que el Estado de Chile ha contribuido al desarrollo económico y al bienestar de la población en esta materia. En ese sentido, las concesiones portuarias otorgadas desde el año 2000 a la fecha han sido claves para realizar las inversiones que eran necesarias para satisfacer las necesidades de la industria y los usuarios del comercio exterior, incluyendo infraestructura, equipamiento, tecnología, en un monto que, como decía Daniel Fernández, alcanza los 2.000 millones de dólares cuando uno suma todo tipo de inversiones. Por supuesto, los puertos privados también han aportado con lo suyo. Hoy día tenemos una batería de puertos de distinto tipo, ¿verdad? Con distinto tipo de gobernanza, no solamente en puertos públicos, privados de uso privado, privados de uso público, y de esa manera hemos podido ir satisfaciendo necesidades particulares de grandes industrias como la minería, el gas natural, la celulosa y tantas otras. Y hoy nos encontramos a puerta entonces de una nueva etapa, un nuevo ciclo de desarrollo que debe asegurar el desarrollo de Chile por al menos los siguientes 30 años, tomando en consideración las nuevas tendencias del comercio marítimo, el desarrollo de nuevas industrias como el hidrógeno verde. La verdad que en términos de hidrógeno verde es impresionante lo que se proyecta en materia de desarrollo portuario, sobre todo, por ejemplo, en la región de Magallanes, pero no es la única. Ahí hay una necesidad, ¿verdad?, de actuar en forma coordinada, de actuar y planificar de buena forma ese desarrollo, de modo que sea coherente con el tipo de competencia que uno quiere, con el tipo de eficiencias y al mismo tiempo compromiso con el medio ambiente que quisiéramos ver en esa región. Además, es imposible no poner arriba de la mesa los efectos del cambio climático que auguran, ¿verdad?, aumento en los niveles del mar. Me imagino que para la Cámara Portuaria este es un tema fundamental y que es imposible no poder ver. Cuando uno le están diciendo que el nivel del mar va a subir de la forma como va a subir, es algo que ciertamente exige medidas de adaptación críticas si es que la mitigación no logra resolver el problema. Y que van a significar inversiones para las cuales va a haber que anticiparse. Y por supuesto tenemos además una serie de compromisos de Chile respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero que también afectan la forma como llevamos adelante la industria. Parte importante, por ejemplo, cómo vamos a tratar las emisiones del sistema naviero y cómo podemos ir incorporando tal vez medios energéticos o combustibles cuyas emisiones son mucho más controladas, que nos permitan contribuir desde esta industria a ese compromiso de carbono neutralidad del país para el 2050. Para todos estos efectos, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones impulsa múltiples iniciativas. Está la Política Nacional Logístico-Portuaria, que me gustaría destacar,
en que esperamos hacernos cargo de los problemas detectados a la fecha para ir enfrentando de mejor manera el futuro del sector. Creemos que es un momento de poder evaluar la forma como hemos llevado adelante la gobernanza del sector portuario y pensar cómo podría ser hacia adelante. Hemos llevado una serie de diálogos participativos en el cual nos interesa de sobremanera escuchar a quienes están con las manos en la masa trabajando justamente en que el sector portuario avance. También destacar la ventanilla única marítima, que esperamos que ahorre más de 62.000 horas anuales en trámites y 1.300.000 documentos en papel, aumentando la eficiencia de nuestro comercio exterior. Este es un proceso que ya está en curso, que ya hemos llevado adelante una serie de recepciones ficticias de barcos que entran con las ventanillas únicas marítimas y ya estamos a puertas de empezar a hacerlo con barcos de verdad. Y creemos que es clave como un espacio de ir mejorando la eficiencia y la comunicación intersectorial de los distintos agentes que tienen que ver con la recepción de un barco. También está la implementación de otros sistemas tecnológicos que aporten a la competitividad del país en el contexto mundial. Y también no puedo dejar de lado que la carga no solamente pasa por el puerto, sino que algunas también deben ser distribuidas a través de nuestras ciudades, para lo cual estamos trabajando en la definición de lineamientos para la logística urbana con una mirada de largo plazo, a fin de minimizar el impacto en la población de esta actividad, que es fundamental también para el abastecimiento de alimentos, remedios y otros bienes esenciales. Y en ese proceso de ir ingresando, ¿no es cierto?, hacia el interior del territorio, me gustaría destacar el rol que debiera tener el ferrocarril. Nosotros estamos proyectando un uso más importante del ferrocarril en distintos puertos. En particular, hoy día estamos haciendo una inversión relevante en San Antonio a través del terminal intermodal Barrancas, que lo que busca es aumentar 5 o 6 veces la capacidad de transporte de contenedores desde el puerto hacia el interior. Es un proceso que está bastante avanzado y esperamos poder tener buenas noticias pronto. Ese corredor también va a ser importante una vez que uno construya el puerto de gran escala, pero eso es algo que deberíamos tener en distintas zonas del país donde el ingreso, ¿no es cierto?, de la carga desde los puertos hacia el interior. Estoy pensando también, por ejemplo, en zonas norte donde tenemos el transporte ferroviario ya en manos privadas, cómo pudiésemos tomar políticas públicas que nos permitan que el transporte ferroviario pueda ser realmente un actor mucho más importante de lo que hoy a la hora de entrar y de contribuir, ¿no es cierto?, con el transporte hacia los puertos. Y me gustaría destacar lo que mencionaba Daniel respecto de que estamos avanzando finalmente con una ley muy anhelada en Chile. Yo tengo la sensación de que cuando yo era estudiante de ingeniería de transporte me decían en Chile no hace falta fortalecer el cabotaje marítimo. Y ya han pasado 35 años de ese momento. Y estamos hoy día avanzando por fin con una ley que lo que busca es justamente fomentar el transporte de mercancías, ¿verdad?, a través de nuestro mar, entre ciudades del país, entre puertos del país. Creo que es un ámbito en el cual tenemos una deuda con nuestro sistema de transporte porque la vía marítima aparece como una vía especialmente atractiva en términos de costos, de emisiones, de competitividad para el país. Presentar una serie de indicaciones al proyecto de ley que se ingresó por la administración anterior en el año 2021 y hemos hecho algunos ajustes, entre otras cosas manteniendo el cabotaje dentro de las empresas chilenas, pero generando una serie de indicaciones asociadas a mantener la reserva naval de tripulantes, permitir la inversión extranjera en la creación de empresas navieras nacionales, aumentar la competencia especialmente de Puerto Montt al norte y aumentar la participación del modo marítimo del transporte interno de carga. A través de una serie de excepciones, de relajar algunas excepciones, creemos que esto va a permitir aumentar en forma muy sustancial el transporte de carga marítimo en Chile y creemos que es una muy buena noticia. El proyecto de ley ya pasó por la Comisión de Transporte de la Cámara, fue aprobado por la Cámara con una muy buena aprobación, pasamos por la Comisión de Transporte del Senado, estamos a puertas de entrar a la Comisión de Pesca, la Comisión de Trabajo. Esto es bien trabajado, pero uno eventualmente llega. Yo he descubierto que eventualmente uno finalmente termina y espero que durante esta administración podamos cerrar un proyecto de ley que es muy necesario para el país. Asimismo, y no menos importante, estamos trabajando en definir condiciones que deberán fijarse para los procesos de licitación de los actuales terminales al término de las concesiones vigentes. Como decía Daniel, estamos al final de un ciclo y este horizonte del año 2030 es cercano y el trabajo que venimos realizando con las empresas portuarias permitirá dar certezas a los inversionistas para seguir impulsando el desarrollo armónico de nuestro sistema logístico portuario, minimizando los costos asociados. Destacar acá que en los distintos puertos del país tenemos una serie de proyectos que son particularmente emblemáticos. En el caso de Valparaíso,
hay todo un trabajo por hacer un reordenamiento del puerto. Estamos ahora entregando las adendas para el sistema de estudio para el SEA, Sistema de Evaluación Ambiental, bastante pronto. Y también estamos llevando adelante proyectos de ingeniería de detalle que nos debieran permitir mejorar en forma relevante la capacidad del puerto y su productividad. En el caso del puerto de Coquimbo se llevó adelante una ampliación que se inauguró el año pasado y estamos ampliando el estudio del módulo de abrigo de Antofagasta y sus proyectos de apoyo logístico. Y muy importante, ¿no es cierto?, está el desarrollo del puerto exterior en San Antonio, un proyecto que va a significar, yo les conté que había habido una inversión del 2000 a la fecha de cerca de 2.000 millones de dólares. Bueno, este puerto por sí solo significa 4.000 millones de dólares y una capacidad portuaria de 6 millones de contenedores al año. Esperamos que eso venga acompañado y estamos trabajando para eso un corredor ferroviario que permita que hasta el 40% de esa carga pueda ingresar por modo ferroviario al país. Es un proyecto enorme, estamos trabajando como gobierno con total compromiso para que pueda avanzar en forma lo más efectiva y rápida posible, respetando evidentemente toda la independencia que tiene nuestro sistema de evaluación ambiental. Importante también destacar el corredor bioceánico. Este es un proyecto que en la zona norte del país es muy emblemático, muy esperado. Como país hemos trabajado en ir preparando el corredor en la parte chilena, de modo de estar listos para cuando nuestros países hermanos, ¿verdad?, terminen sus partes. Tenemos todavía un tramo en Paraguay que hay que construir, de modo de como país estar preparado para que si ese flujo de carga que se augura que pudiera llegar a los puertos chilenos del norte, pensando principalmente en Iquique, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, podamos tener ahí capacidad también suficiente para hacernos cargo de todo ese flujo. Eso es algo en lo cual también hemos estado trabajando. Entonces, tal como ha sido hasta ahora, las alianzas público-privadas son clave para superar cualquier desafío que depare el futuro. En ese sentido, esta Cámara juega un papel muy importante en la promoción, desarrollo y fortalecimiento del sector marítimo portuario del país. La representación que tiene en el sector le ha permitido ser un interlocutor relevante ante las instituciones estatales con competencia en el sector. Es importante también transmitir que entendemos los desafíos, algunos de los que mencionaba Daniel, respecto de conseguir una mayor eficiencia y mayores niveles de seguridad, que hoy día es fundamental en todo el ámbito de la cadena logística. Basta que haya un punto de una cadena logística que no sea suficientemente eficiente para que toda la cadena baile al ritmo de ese punto. O basta que una cadena logística tenga un punto de muy alta inseguridad para que eso tiña el proceso completo. Entonces es muy importante el trabajo colaborativo en materia logística. Aquí nadie se salva solo, sino que tenemos que trabajar juntos. Y en ese sentido, espacios como la CONALOG, las comunidades logísticas, Conecta Logística, me parece que han mostrado al mismo tiempo empujar procesos que son bien efectivos. También es importante acá destacar el diálogo con el mundo laboral, ¿no?, de los puertos con trabajadores. Lo que vimos en Coronel en marzo, abril, yo creo que es elocuente respecto de la importancia de nunca perder la vocación de diálogo, la vocación de conversar. En el sector portuario esa conversación es fundamental para poder además funcionar como equipo. Es difícil sentir que uno trabaja solo. Acá uno trabaja con un grupo humano, con equipos en los cuales tenemos que estar afiatados para que la eficiencia del puerto sea la adecuada y el rol que se juega sea el correcto. Fue bien impresionante para mí llegar a Coronel y ver un puerto que llevaba 8 semanas sin operar y con un diálogo que llevaba 3 semanas sin ocurrir. O sea, como que no había avisos y eso no nos puede pasar. Eso no nos puede pasar. Es como no entender el rol que jugamos más allá de las bordes de nuestro puerto. Los puertos, como digo, son elementos de una cadena logística que se deben también al resto de los actores y tienen consecuencias más allá de lo que es el boliche de uno. Yo creo que eso es algo que no podemos perder la conciencia de ese rol que se juega y en ese sentido llamar la atención respecto de que el caso de Coronel tenemos que evitar que eso nos vuelva a repetir y en mi opinión el diálogo en ese caso es fundamental y eso fue lo que se esforzó en ese momento en que me tocó ir de delegado a la región del Biobío. Por todo lo anterior, quisiera invitar a continuar trabajando colaborativamente para contribuir al crecimiento económico y al comercio internacional de Chile en forma eficiente y competitiva y adoptando las mejores prácticas mundiales en términos de seguridad, protección del medio ambiente y sostenibilidad. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, ministro, por sus reflexiones, por sus palabras y reconocimiento a un sector que resulta clave en el desarrollo de la economía de nuestro país. Y continuamos con el programa esta mañana de este seminario y vamos ahora con un invitado que será protagonista de la exposición central. Su exposición será en inglés, por tanto les recordamos a quienes pidieron traductores que lo puedan tener ahí a mano porque vamos a iniciar esa traducción simultánea y para quienes estén conectados vía streaming, todos ellos van a poder escuchar la exposición ya traducida. Se trata del director ejecutivo de Vespucci Maritime, reconocido analista y líder de opinión que proporciona asistencia experta en la toma de decisiones estratégicas y análisis en el sector del transporte marítimo de contenedores en general. Él tiene 23 años de experiencia en la industria del transporte de contenedores, de los cuales los últimos 13 años ha sido analista y consultor independiente para empresas de tecnología marítima e instituciones financieras. En su libro del año 2017, Liner Shipping 2025, anunció en gran medida muchos de los cambios que hoy vive justamente la industria. Les hablamos de Lars Jensen, quien por su intensa agenda no pudo venir a Chile, pero está en contacto, está en vivo y en directo desde Copenhague, Dinamarca. Expondrá su charla denominada ¿Cómo enfrentar el futuro de la industria, entorno geopolítico y mundial? Muchas gracias, Lars, por estar con nosotros. Thank you, Lars. Welcome. Thank you so much, and thank you for the invitation. And my apologies, but I am not that good in Spanish, so I will have to do this in English. But thank you for inviting me. What I would like to do here today is to share my thoughts on where container shipping is moving to over not just the coming months, but also the coming years, quite a bit into the future. So essentially, what comes next? But before we talk about what comes next, I mean, let's address what I think is on a lot of people's minds. What is going on with container shipping presently? There was a Red Sea crisis that erupted in late December, early January, which of course caused a spike in freight rates. But the last 6 weeks, we have now seen another rally in freight rates, something that is even more powerful than what we saw during the Red Sea. And if we look around the world, there has not been any big major events in the last 6 weeks. So in order to address what comes next, we need to understand what is going on right now. Why is the market suddenly extremely imbalanced? And of course, the major underlying issue that we need to address first and foremost is the event of the Red Sea crisis. It began last year from a container shipping perspective in the middle of December, when the first container ships were hit by missiles shot by Houthi rebels. And in reality, nothing has changed since then. Yes, there is a military presence, but it has not curbed the attacks. If anything, over the last 2 weeks, the Houthi rebels have become better at hitting merchant ships. There are now 2 vessels in the Red Sea that have been hit by both drones, missiles, and drone boats. They have to be abandoned. They are now adrift. So there's nothing indicating that the Red Sea is going to get better anytime soon. This has led to a situation where all major carriers now basically go around Africa and do not both on Asia, Europe, and also Asia to East Coast North America. Obviously, Asia to East Coast South America already went around Africa even before the Red Sea crisis. There are 2 exceptions to this. There's CMA CGM. They still sometimes do an ad hoc transit of an individual vessel under French naval escort. Doesn't really change the big picture. And then we have a host of regional Asian carriers that then do service Asia into the Red Sea. That is through a lot of transshipment points in the Asian hubs. And if we then start to talk about why is it suddenly the market is in the state it's in, it's actually 3 different factors. And yes, I'm using the pandemic word.
¿Por qué hablo eso que es un juego nuevo de pandemia? Es que las condiciones del mercado entre oferta y demanda, estas disrupciones, está en este momento en un punto idéntico a lo que vimos durante la pandemia. ¿Y por qué pasa esto? Hay tres pasos. El primero, la crisis del Mar Rojo. Hay que hacer un detour por África. Teníamos la suerte que estos carriers tenían una gran capacidad masiva. Teníamos suficiente buque para que fueran a través de África. Sin embargo, no tenemos malla. Una vez que empezamos a ir a través de África, teníamos una capacidad extra. Which is unheard of. Port congestion means longer waiting times for ships. This is the same as taking capacity out of the market. And this is in a market where there was zero excess capacity to start with. And adding insult to injury, what started happening in very early parts of May was a very sudden and very unexpected demand boom out of Asia. That is a demand boom going to Europe as well as North and South America. This was unexpected by all players in the market, shippers, forwarders, carriers, ports, unexpected by everyone. But nonetheless, it happened. And this leads to the very, very real situation that right now there is less capacity than there is demand. Very much similar to what we saw in the pandemic. But of course, this is just, you can say, words. Can we put some numbers on the actual strength of the market? Can we also then try to look at how long will this last and where will the market go? As it happens, yes, that is indeed possible. Bear with me while I'm being slightly boring here on this graph. I promise you it will be worthwhile. If we are going to measure what is the strength of the global market, we can of course match demand and supply. Demand is usually measured in terms of how many containers are shipped globally, capacity in terms of how big is the fleet. So very simple. Demand grows by 10%, capacity grows by 10%, it's in balance. If we use this very simple approach, you will get the line that is shown here in blue. We had a market that was relatively well balanced before the financial crisis, so in 2006 and 7. And if we were to trust the blue line, the market should have collapsed long ago. We would have massive and severe overcapacity, and this should have been lasting for 15 years. That is obviously not true. So something is wrong with this way of measuring supply and demand. And there are two things we need to correct for. Over time, vessels have been going slower and slower. And because they're getting bigger, they also spend more time in port. This needs to be taken into account. The second element is port congestion. This was not really a major issue before the pandemic, but during the pandemic, it was clearly a big issue. So port congestion can also be calculated in terms of how much capacity is stuck waiting in ports. When both of these effects are taken into account, we get the orange line. The orange line is a much more accurate reflection of the global market strength since 2006 and up until last year. You can see the big dip is the financial crisis. We had a cyclical downturn in 2015. And then, of course, we had the massive spike during the pandemic disruptions where we simply did not have enough capacity. So this is the underlying supply and demand model. We can then break this down and use the same approach to look at it at a monthly level. The question then is, how long will the Red Sea crisis last? That is impossible to predict. Given the state of affairs right now in the Red Sea, it is not an unreasonable model to say it's probably going to last at least for the rest of 2024. So this model shows what will happen to supply and demand globally if this lasts until 2024 and then the market normalizes. You can see right now this spike here in 2024, which is this month and the next couple of months,
is at the same height as we saw during the worst of the pandemic disruptions. This is why I say the market right now is in the same state as during the pandemic. The only difference is that the duration of this tight period is shorter than during the pandemic. You can then run the same model and say, what if the Red Sea crisis is not resolved? What if it lasts in 2025? In that case, you will still see the market become slightly better in 2025. We will not stay at the peak we're at now. There is still a large amount of vessels that will be delivered in the rest of 2024 and also 2025. So the market will become slightly better, but we will still have a tight market into 2025. This model is, I was about to say, the optimistic one. It is one that assumes that the current massive spike in demand is purely an early peak season and it will stop again within a month. It is also a model that assumes port congestion will not get any worse than where we already are. If any of these two things do not hold up, this is going to get worse and we will continue on the same path as we saw during the pandemic. As we are now in a market state that does closely resemble the early parts of the pandemic disruptions and the tight market, it also begs the question, what are some of the lessons that should be learned? And one of the really interesting one is, what is the lesson container carriers might have learned? And this is actually a lesson that is not a positive one. What I'm showing you here is the development of the average global freight rate over the full pandemic period. So from 2020 until the end of 2023. The red line is an index. It is the Container Trade Statistics Global Index. It is by far the best index to represent the entirety of the global market. It includes all trade lanes. It includes spot rates, contract rates, everything. It's a very good index. The blue line shows the freight rate development, in this case by Maersk. And what we can learn from this is, as freight rates increased rapidly during the pandemic disruptions, Maersk's rates did not increase as rapidly. You might say Maersk was to some degree Mr. Nice Guy in this market. That doesn't mean that there were not shippers that experienced Maersk to also hike the rates dramatically or maybe not be able to book the volumes that they thought they had on the contract. That absolutely happened with all carriers. But in relative terms, Maersk's rates were the ones that increased at least at the lowest rate of ascent of all the carriers out there. The assumption would likely be that if you are nice to your customers when the market rates go up, they will also be loyal when the market rates go down. So you would simply flatten the curve. As you can see very, very clearly here, that is not the case. The moment the market began to go down, Maersk rates declined just as rapidly as the overall market. Done the same analysis for a number of other carriers. Maersk is clearly what I call Mr. Nice Guy in this one. You see other variations out there. But when I look across the carriers, if I'm looking at this from a financial perspective, the lesson that should be learned is, in a market such as container shipping, where sadly most contracts are not enforceable, the best play is to break contracts. There is no upside for the container lines to be nice to their customers when the rates go up, because all history shows during this cycle in the pandemic that that favor is not returned when the market goes down. This sets the stage for the current surge, if this continues, to potentially be even faster than what we saw last time, and we might see an even larger degree of contracts not adhered to. This makes it for a very adversarial market. But sadly, that is actually the lesson learned when you analyze carrier and shipper behavior over the pandemic cycle. And remember what I said before, I was assuming in this outlook that port congestion was not going to get worse, because then the market is going to get even worse where we are. And this is where the next challenge comes up. That's the US East Coast. The labor union agreement expires in September. And the latest news from the US is that the labor union have now basically stopped the negotiations. They don't want to show up for any more negotiations. They have two major problems. One is that they want an enormous pay rise, but the second one is that they are very much anti-automation.
Their rhetoric is extremely confrontational, and they basically do not want to see any container terminals or ports be automated in any way, shape, or form. And they're actually using the argument that they even didn't like containerization itself because that was also a loss of jobs in the ports to their port workers. So given the development over the last week, there is now a significant increase in the risk that come September, if we're not seeing outright strikes, we might see go slow actions, and that will lead to further port congestion on the US East Coast. So again, back to this pandemic ramp up, if we think in terms of the pandemic disruptions, they happen in two phases. First, there was the pandemic itself. Then rates kind of mellowed out in early 2021. Then we had the Ever Given that got stuck in Suez, and then we got to the worst of the pandemic disruptions. A strike on the US East Coast could have the same effect as the vessel that got stuck in the Suez Canal and trigger the second round of rate increases. So if this was to happen, it is entirely possible that we might also see the entire global market go to the same heights as what we saw during the pandemic. Right now, the price increases are mainly, not completely, but mainly confined to the deep sea east-west trades. What has happened the last month and a half, though, is that charter rates for vessels have increased rapidly. Charter periods for those vessels have also lengthened dramatically. Same phenomenon as under the pandemic. This means that right now, vessels are being pulled out of other trades to be put into especially Asia, Europe, and Trans-Pacific. There are new services being set up, actually also from Asia to, for example, Mexico. These new services are all using vessels that are being removed from other trades. So trades right now that have not felt massive rate increases will likely feel it in the coming months as vessels are being pulled out of those trades. And if you're now sitting with a sense of this was really a lot of bad news, surely there must be something good out there. There is some, but not a lot. Of the good news is, of course, that the Panama Canal is normalizing. That is indisputably good news. It is not completely normalized yet, but we are rapidly approaching it, at least from a container shipping perspective. That is certainly good. We are seeing new services being introduced also by smaller carriers. Both Asia, Europe is seeing it, and also Asia to North America, to some degree Asia, Latin America as well. But as mentioned, this is good news in the trades that are seeing new services introduced, but it's a zero-sum game. It's at the expense of other trades that will now see services closed down and removed. We can hope for a resolution of the Red Sea crisis. That will certainly be a good scenario. But once that happens, it should be minded that it will create a significant amount of port congestion, especially in Europe, to some degree in US East Coast. So it's not going to be an immediate translation to a normal market. Basically, the problem here is when the Suez routing is opened, vessels will be sent through Suez. They will overtake the ones that are on the longer journey around Africa. And for a while, we'll get twice the amount of ships and cargo into Europe as we're used to. So the transition back to going through Suez will be turbulent. There will be congestion problems associated with it. You might be sitting in Latin America and say that does not necessarily affect us, but it will. It will affect the services, especially the ones between Europe and Latin America. Because once the port congestion becomes really bad in Europe, which it will be when the Suez routing opens, that will impact all vessels and all services that goes to and from Europe, including the ones to and from Latin America. So everybody in Latin America that are using European trades also need to have a contingency plan. What is our plan when Europe becomes heavily congested after the opening of the Red Sea? And that's going to be a turbulent period, likely lasting a couple of months. When those couple of months are over, then we will have a market that essentially is going to collapse. Because the underlying fundamental reality is we got severe overcapacity. It's only because we're going around Africa that is not the case. So the moment we go back to Suez, the market will have massive overcapacity, rates will drop rapidly, and likely carriers will become loss-making, the way we saw it also in fourth quarter of last year. So we are looking at an extraordinarily volatile market. And I've been doing this now for 23 years. In all that period, I have not seen a market as unpredictable as the one we have right now. And I have also not seen a market where there's basically only two realistic scenarios ahead of us.
Either one where the market becomes even more tight, like during the pandemic phase, or one where the market collapses because we're opening the Suez Canal. There's very little chance of just a normal, stable market. So it's going to be one or the other of two very, very extreme scenarios heading towards us. Looking slightly further and broader in terms of what is coming in container shipping, the alliances are reshaping. That, of course, mainly impacts the major east-west trades, but there are some learning points that might also set the stage for how are some of the services on other deep-sea trades, notably Asia to Latin America and Europe to Latin America, also going to develop in the future. And especially the Gemini alliance from Maersk and Hapag-Lloyd is important to take a note from. If you look at the network they have designed and want to launch in February, this is a network with a lot more emphasis on transshipment and hub and spoke. They have much fewer direct port calls, much more transshipment. If you analyze it from a network perspective, this is likely the right thing to do. It will create a network that indeed is much more cost efficient. It requires that they run more on time than they do right now, which they actually might pull off as well. The question is whether their customers are then willing to pay the same price for a transshipment product versus a direct product. Bottom line being, from a pure cost perspective, networks with fewer direct port calls, more transshipments, tend to be more efficient. If Maersk and Hapag-Lloyd does this and does it well, which I actually think they will, you will see not just the East-West alliances, but likely also some of the major VSAs that service South America take a cue from that, and we could expect also a consolidation on some of these trades down to more transshipment and less direct port calls. The Red Sea is only one amongst many geopolitical impacts on shipping, and the Red Sea is likely just the beginning. It is not the end. We are heading into a much more unpredictable and unstable geopolitical reality. We have been used to for a few decades. There was one major superpower, and that was about it. That is no longer the case. We got a large number of regional powers that have come to the conclusion that they can certainly set their own future, they can make their own decisions. They don't necessarily need to listen to what neither the US nor Europe is saying. These would be powers like China, Russia, India, Saudi Arabia, Brazil, could be South Africa. There's quite a few nations out there that clearly are setting their own courses. But that also means we are looking into a future where likely we are going to see more trade wars. We are likely going to see more crisscrossing webs of sanctions. For decades, sanctions were mostly something Western powers like the US or the EU imposed on other countries. As we see a multipolar world, many of these different powers will also begin to institute sanctions of their own. That leads to a world where especially shipping companies might be forced to choose. They can choose to service some parts of the world, but by default, then they cannot service other parts of the world. That doesn't mean we won't have global shipping. We will, but it will be more complicated. There will be more intermediaries in between. Another global issue that is becoming hot very quickly is, of course, the whole path towards decarbonization. If we look at all the shipping sectors, container shipping, bulk shipping, tankers, everything, amongst the major sectors, then clearly container shipping is much further ahead of the curve than, for example, tankers and bulkers. That doesn't mean that everything is completely on track. There are a number of challenges involved in the decarbonization of container shipping. First of all, if I look at it, I tend to talk to a lot of the carriers customers out there, and the very, very, very clear impression is, in general, there's not really a willingness to pay. It's as simple as that. Can you find some customers that are willing to pay for green supply chains? Yes, they do exist, but they are clearly the exception. They are not the norm. So the carriers are now trying to decarbonize in an environment where their customers, to a large degree, are unwilling to pay what it costs. The second problem we are faced with is the availability of fuel. It seems that the favor right now is to order vessels that can run on green methanol, but we've got nowhere near the pipeline to produce enough green methanol.
And then there's uncertainty on some of the other fuel types that may or may not also be viable going forward. That is also a clear problem. Then we have on the regulation side, there is no clear regulation yet from IMO. The latest meeting led to the conclusion that more studies were needed, but not really any tangible action. The main tangible action we have seen is in the EU, where there is a regional implementation of ETS, which is basically a carbon tax on shipping. As far as regulation goes, when you do this regionally, it is rife for loopholes. And in this case, the loophole is you just want to call a port as close to the EU as possible, then you can reduce your carbon taxation payments. That doesn't mean the ETS is going to be completely ineffective. Regional legislation can likely help decarbonization because at least it begins to create a market for green fuels to start with in the EU. I would not be hopeful that we will see a global uniform implementation of a carbon tax. That appears highly unlikely, but we might see a world where different regional decisions are made also on various forms of carbon taxation. This will of course be cumbersome for the carriers to deal with, but that is more the realistic path. In saying that, I am also seeing a decarbonization of shipping where it might well be that a few individual companies might indeed hit the targets that they have put up in terms of decarbonization. But when I look at the industry as a whole, and even worse if I look at tankers and bulkers, I do not see right now that there is a realistic path to reach the decarbonization targets in 2050. I would even be concerned to reach the targets in 2030 with what is on here. So more is needed in terms for those plans to actually come to fruition. The other element we should keep in mind is no matter what we do, and here I'm not just talking about shipping, it's everything else, we are on a path where parts of the climate change is already happening. So the decarbonization is to prevent further damage from being done. That means, especially when we start to look at ports and terminals, all ports and terminals around the world, whenever you do upgrades, whenever you do refurbishments, it has to be with the thing in mind that you will be facing more extreme weather events. You will be facing higher water levels. That has to be dealt with. It has to be built into the investment plans. A few words on digitalization. We could probably spend the whole day on it, but I'm just going to spend a single slide on it. What is coming? Now, in EU, we just had a new rule, the ICS2, and I'm not going to bother you with all the details of that one. In essence, it means that the EU wants importers and exporters to submit a range of information if they want cargo to move into the EU. This is a harbinger, again, of what is coming, because as more and more governments not only become digital, but also becomes more interested in what is actually crossing my borders, there will be an increasing requirement on not just shipping lines, but also shippers, importers, exporters around the world to comply with a large array of very different requirements from different nation states. Most countries tend not to align these legislations with each other. So in terms of digitalization and IT infrastructure, importers, exporters, forwarders, shipping lines need to make sure that they got back-end systems that are very, very flexible so they simultaneously can adapt to multiple different requirements with different formats, with different standards from the different governments. Of all the many, many hundreds, if not thousands of good IT projects in shipping out there, there's one I particularly want to highlight. That is the target by 2030 to have all bills of lading become completely electronic. If I was a betting man and was to look at all the various IT projects out there, this is the one I would put at the very top in terms of likelihood to actually succeed. So for anybody who's not familiar with the electronic bills of lading and what's coming, the recommendation is read up on it because it is coming. This affects importers, exporters, forwarders, banks, financial institutions, governments, customs authorities. It's going to include everyone. And then, of course, what can we learn from all this? I mean, I started out with a whole litany of all the bad things that were happening in the industry, problems that we cannot necessarily solve. We cannot necessarily solve the Red Sea crisis. We cannot necessarily solve the problem that we can go into crazy overcapacity if the Red Sea opens.
So all these problems, if we can't solve them, how should we look at it? That depends. If we turn it and look from a different perspective, not from the industry overall, but look at individual companies. It can be an importer, it can be an individual shipping line, it can be an individual terminal operator. The objective is not to fix all of the world's problems. The objective is to accurately know what the problems are, to know what is coming, to know what are all the problems, to be able to navigate them better than the competitors. That is simply the name of the game. We can't fix the problems, but by facing them head on, we can find the path where we are navigating this turbulent sea to the best of our abilities without the boat sinking along the way. With that, thank you very much for paying attention. I hope during this small tour de force of where the industry is going. Well, thank you very, very much, Lars, for sharing your vision on the future of the maritime and port industry. So we hope you can visit Chile soon. Bye-bye. Muchas gracias, Lars. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera le damos la despedida al señor Lars Jensen con un gran aplauso, lo repetimos, claro, de los presentes para que lo sienta bien fuerte también. Y ahora abrimos los espacios de conversación aquí, in situ, los que dividimos en dos paneles. El primero de ellos se titula Perspectivas, tendencias y desafíos de la industria naviera. Y el segundo, Ampliación de la infraestructura, una mirada de futuro. Para esto presentamos a nuestra moderadora de la jornada. Ella es economista con enfoque en la sostenibilidad, fundadora de Poder Económico y directora del MBA de la Universidad Gabriela Mistral. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo estás? Victoria Paz ahí ya en el panel. Esperando a mis panelistas. Sí, vamos a invitar a todos los panelistas también a unirse. Vamos a pasar a revisar el listado. Ahí. Bueno, entonces damos paso a este primer panel que decíamos, perspectivas, tendencias y desafíos de la industria naviera. Para esto invitamos a que suban a conversar y reflexionar junto a Victoria Paz, Carolina Valdivia, quien es abogada, investigadora del Centro de Estudios Públicos CEP y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile. También invitamos a subir al panel a Óscar Asbun, gerente general de la Compañía Sudamericana de Vapores y primer vicepresidente de SOFOFA. También se une al panel Juan José Ugarte, arquitecto, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Corma. ¿Cómo están, queridos panelistas? Muy bien, gracias. Qué bueno, estábamos muy atentos ahí escuchando la presentación de Lars y la de el ministro, que nos tuvo que dejar, y también la de Daniel Fernández, el presidente de Camport. Nosotros aquí tenemos un minutero que ustedes no están viendo, pero que la idea es acotar la presentación de nuestros panelistas solo para que puedan hablar más. Tengo unas preguntas para ustedes, así que voy a partir por Óscar. Óscar, bueno, vimos las presentaciones, tremendos desafíos para la industria portuaria. ¿Cómo crees que las compañías, desde el punto de vista de las compañías en Chile, pueden adaptarse a este escenario que nos han delineado, que al final tiene un poquito de todo, ¿verdad? A ver, yo creo que primero Chile es un país que está lejos, ¿eh? Por lo tanto, el costo logístico del país es el 20% del PIB, a diferencia de la OCDE, que es el 10%. Por lo tanto, el costo logístico es un tema relevante. La impresión desde el punto de vista de una naviera es que en Chile tú tienes más problemas en la logística de tierra que en la logística de mar.
Uno se sorprende cuando escucha la discusión y el pánico que produce el puerto de Chancay. Y la verdad que Chile nunca va a ser un hub. De estos, los Perú, Ecuador, son países que están en el centro neurálgico de las rutas marítimas. Nadie va a usar a Chile como un hub. Chile es un puerto terminal. O sea, la geografía nos ha privilegiado con cobre, con litio, con climas especiales, pero no con la ubicación. Entonces, la pregunta es cómo uno introduce a Chile, lo mantiene competitivo. Y eso tiene que ver, creo yo, con logística de tierra, con el mejorar, ¿cierto?, la infraestructura que permita que los puertos operen mejor. Se mencionaron algunas cosas en el discurso de Daniel. No tenemos tercer turno de camiones, ¿cierto? No tenemos seguridad en las carreteras, no tenemos accesos a los puertos. O sea, tú llegas al puerto de San Antonio, que es el puerto más grande de Chile, y 5.000 camiones al día tienen que girar en una rotonda. Tenemos legislaciones laborales anticuadas y cada vez haciéndose más anticuadas, lo que limita la productividad. Tenemos desafíos, ¿cierto?, de coordinación. Yo creo que la digitalización es una forma relevante de ganar productividad. O sea, nosotros somos accionistas de un puerto en Alemania en el que es todo automatizado. La automatización en general no es más productiva que los puertos con personas. Lo que pasa es que no se producen paros, no se producen ese tipo de cosas. Pero la clave para que esos puertos operen y sean productivos es que tú tengas una cadena logística completa productiva, que es lo que explicaba el ministro. O sea, si el camionero, ¿cierto?, tiene una cita para llegar al puerto a dejar el contenedor, un slot de media hora, pero resulta que cuando vas a buscar el contenedor a donde el cliente lo tiene esperando 4 horas, toda la cadena logística se desarma. Entonces, la interconectividad, la capacidad de los clientes, los usuarios de la logística y de los operadores portuarios, de los barcos, de estar mejor coordinados, es la forma de enfrentar estos desafíos.